Yo siempre pongo como ejemplo al Pescado Ruiz. Me dice, sí, algunos dicen, sí, ese borracho, ese problemático. Sí, pero lo que quieran. Pero el Pescado Ruiz tenía coraje, tenía garra y tenía mentalidad positiva, ganadora. Yo no vi a un jugador en el partido contra Panamá, a uno, que después del primer gol o el primer error les gritara, los incentivara, los ordenara, los angoloteara, no sé, los regañara, los liderara. Ni uno. Solo bajaban la cabeza, aplaudían, decían, vamos. El Pescado Ruiz, para los que no lo vieron, cuando jugaba con selección, si te tenía que agarrar del cuello, te agarraba. Si te tenía que arrastrar de la camisa, lo hacía. Pero ¿sabes lo que sí hacía? Que obraba con el ejemplo. Porque era un verdadero líder dentro del campo. Si en su vida era un relajo, es problema de él. Hoy por hoy, Guatemala no tenía ese líder dentro del campo. Y no tenía no sé, ese ejemplo a seguir. Y van a decir, sí, que estás demeritando a los actores futbolistas. No. Pero a veces no solo se gana jugando al fútbol y con técnica y con física, se gana con mentalidad, se gana con corazón, se gana con garra, con coraje, con actitud. Un periodo de eliminatorias más con fracaso, una vez más Guatemala se queda a puertas de una clasificación mundialista. A priori esta era la más fácil, esta era la que tenía opciones Guatemala de clasificar. Lamentablemente no fue así. Tenía que ganar sus dos partidos pendientes para poder clasificar, hablando propiamente de lo que se está jugando, que era al recibir a Panamá, que fue el pasado 13 de noviembre, y a recibir a Surinam, que va a ser el próximo 18 de noviembre. Tenía que ganar los dos partidos o incluso ganar uno y empatar uno y con eso ver cómo podría quedar la tabla de posiciones según los otros resultados. Pero específicamente perdió el primer partido que acabamos de mencionar. Perdió 3-2 contra su similar de Panamá y eso hace de que Panamá con esos 3 puntos sea junto a Surinam, que también le ganó 4-0 a El Salvador, los que están en disputa por la clasificación directa al Mundial y los que están en disputa con esa posibilidad del repechaje. Guatemala se queda en esta oportunidad con 5 puntos y aspira únicamente a 8 si le llega a ganar a Surinam, pero Surinam llega a este partido con 9 y Panamá juega el partido contra Salvador también con 9. Matemáticamente Guatemala ya no puede aspirar ni a repechaje ni a boleto directo. ¿Qué pasó? Yo hice un análisis, hice una cápsula que hablé propiamente de lo que creo que pasó y hay muchos factores que se puede analizar, recriminar de lo que hizo o dejó de hacer Tena, de las decisiones que tomó Tena, de si tendría que haber jugado Chava Estrada en lugar de Ardón, que si tendría que haber priorizado jugar a lo que venía jugando y no improvisar el hecho de meter como un tercer central a Franco y descuidar la labor que normalmente Franco hacía en el medio campo, que era anticipar, marcar y tener prácticamente ese equilibrio en esa zona del campo, que si era prudente o no de que jugaran jugadores con desequilibrio notable como es Arquímedes, como es Olger Escobar, si podría o no ser tomado en cuenta jugadores que marcan los tiempos como el TAN, y así sucesivamente poder analizar qué podría haber pasado, incluso si jugaba o no jugaba Navarro, si en lugar de Rubio jugaba Lom, si jugaba o no de entrada Rudy Muñoz, porque al final el técnico toma decisiones según las necesidades o según el análisis que hace el rival. Pero yo quiero entender que Tena practicó en la semana lo que presentaron. Y estoy casi seguro que en el entrenamiento, en la preparación, las cosas salieron. Y por eso Tena hizo lo que hizo. El tema es que una cosa es saber lo que tenés que hacer y otra cosa es hacerlo cuando estás dentro del campo. Y no es lo mismo trabajar con clubes, que los tenés día a día, que trabajar con seleccionados. Porque el que trabaja con clubes prácticamente entrena, ¿sí? Y el que trabaja con selección gestiona. Son totalmente diferentes porque hay poco tiempo de preparación. Entonces se ven características, se ve virtudes, se ve carencias, se ve lo que se tiene, se ve el rival, se analiza, de muchas veces se selecciona.
como dice el nombre, seleccionador nacional. Y los jugadores mostraron, como yo lo dije, Guatemala tiene que mostrar, tiene que hacer, tiene que prácticamente descubrir lo que no ha hecho, lo que nunca ha logrado e incluso lo que no sabía que tenía que hacer dentro del campo. Y era en este partido. Jugadores que la rompieron en partidos pasados, en este partido no aparecieron. Jugadores que demostraban gallardía, coraje, personalidad, actitud, garra, en este partido no la mostraron. Jugadores que mostraban concentración, en este partido no lo mostraron. Y eso es porque los envuelve el entorno, porque les pesó la situación, porque tienen una mentalidad negativa, porque no tienen coraje y garra, y eso realmente no se trabaja, eso se trae. Y después sí, vamos a estar recriminando lo que hemos recriminado a lo largo de las décadas. Siempre el culpable es el técnico. Pero puede venir Mourinho, puede venir Ancelotti, puede venir Zidane, puede venir Guardiola, puede venir Klopp, puede venir quien se les ronque. Si los jugadores siguen haciendo lo mismo que demostraron que hicieron en este partido contra Panamá, no sirve de nada que tengas un buen gestor, un buen seleccionador o alguien que te trabaje en los microciclos, morfociclos o convocatorias previas a los partidos oficiales, si al final, cuando el examen final dentro del campo, tiene que hacerlo el jugador, lo termina perdiendo. Subestimaron al rival posiblemente. Tuvieron distractores, definitivamente. Fue lo mismo que pasó contra El Salvador. Yo pensé que habían aprendido del error contra El Salvador, pero no. Seguían pensando que eran unos fenómenos. Seguían agrandados, seguían insolentes, seguían soberbios, seguían con triunfalismos y excesos de confianza. Hoy por hoy esta generación, por más que hay muchos buenos jugadores, no es más que generaciones pasadas. Hay jugadores que incluso son peores que jugadores de generaciones pasadas. La única forma de que esta generación fuera mejor que generaciones pasadas era que clasificaran, que lograran el objetivo. Porque este objetivo como tal, a priori, era más fácil que en torneos pasados, mejor dicho, eliminatorias pasadas. Hoy no tenías en competencia ni a Estados Unidos, ni a México, ni a Canadá. Y tenías en teoría más puestos, más disposición para hacerla. ¿Qué va a pasar en un futuro? No sabemos. Si sí o no Tena, para mí, tendría que seguir. Hacer lo mismo que hizo Panamá con Christensen. Panamá no clasificó el Mundial pasado, pero Christensen le dejaron de nuevo, siguió el proceso, hoy los tiene a puertas de clasificación o al menos de repechaje. Si hoy empezamos un proceso nuevo con selección guatemalteca, vamos a tirar toda la basura. La limpieza de Tena, esa transición de jugadores, ese proyecto, esa ideología, ese proceso, ese conocimiento, esa identidad. Y se van a decir, no, pero que agarre a alguien del medio local. ¿Quién va a agarrar del medio local? Sin demeritar. No estoy demeritando ningún trabajo. Pero no creo que alguien del medio local haga un mejor trabajo que Tena. Y si viene alguien de afuera, o tenés que traer un fenómeno y pagarle el 3 veces lo que se le paga a Tena, y tal vez los objetivos no van a ser los mismos y los resultados no van a ser los mismos, o incluso pueden ser peores. ¿Por qué? Porque se tiene que trabajar mental, se tiene que trabajar en actitud. Y tiene que trabajar también en tema administrativo y de gestión federativa. Ya no más distractores, no más compromisos mediáticos, patrocinadores, permisos extraoficiales para hacer podcasts, entrevistas, para tomarse fotos, para hacer campañas. No, eso déjenlo para el triunfalismo de que se lograron las cosas. El problema de tener metas cortitas es que rápidamente se llegan y se marean y piensan que lograron. No, las metas cortitas es simplemente para replantearse metas nuevas, a llegar a un objetivo final. No se mareen. Hay mucha capacidad en el fútbol guatemalteco. Técnicamente el futbolista guatemalteco es muy bueno. Físicamente cada vez va mejorando más. Y sí hay carencias estructurales, hay carencias gubernamentales, federativas, administrativas. Hay carencias sociales, incluso de crianza, de alimentación, genéticas. Pero con todas esas carencias, Guatemala estuvo a puertas de clasificar a su primer mundial. Imagínense que se trabajen todas esas carencias. Imagínense que se lograra el objetivo de
potencializar las cosas buenas y trabajar las cosas malas. De que la mentalidad sea otra. Yo siempre pongo como ejemplo al Pescado Ruiz. Me dice, sí, algunos dicen, sí, ese borracho, ese problemático. Sí, pero lo que quieran. Pero el Pescado Ruiz tenía coraje, tenía garra y tenía mentalidad positiva, ganadora. Yo no vi a un jugador en el partido contra Panamá, a uno, que después del primer gol o el primer error les gritara, los incentivara, los ordenara, los angoloteara, no sé, los regañara, los liderara. Ni uno. Solo bajaban la cabeza, aplaudían, decían, vamos. El Pescado Ruiz, para los que no lo vieron, cuando jugaba con selección, si te tenía que agarrar del cuello, te agarraba. Si te tenía que arrastrar de la camisa, lo hacía. Pero ¿sabes lo que sí hacía? Que obraba con el ejemplo. Porque era un verdadero líder dentro del campo. Si en su vida era un relajo, es problema de él. Hoy por hoy, Guatemala no tenía ese líder dentro del campo. Y no tenía no sé, ese ejemplo a seguir. Y van a decir, sí, que estás demeritando a los actores futbolistas. No. Pero a veces no solo se gana jugando al fútbol y con técnica y con física, se gana con mentalidad, se gana con corazón, se gana con garra, con coraje, con actitud. Y Guatemala tenía que jugar ese partido con eso. Después sí miramos el tema técnico, táctico, efectivo, no efectivo, el parado, que si bascularon, que si no, que si hicieron coberturas, que si las transiciones, que si la segunda pelota, si la definición, si el gesto técnico. Esos son otros temas. Hoy por hoy tenemos que pensar que eso se va a seguir trabajando y seguramente se puede trabajar bien. Pero hay cosas que se trabajan desde la formación integral, desde la casa, desde el estudio y desde la formación deportiva, que son fuerzas básicas. Y eso se tiene que trabajar para el futuro guatemalteco. Así que esa es mi conclusión a grandes rasgos, sin meterme en un análisis técnico-táctico, porque hoy por hoy no tiene caso hacerlo. Lo podemos hacer más adelante con la cabeza fría, qué fue lo que pasó, qué hicieron, qué no hicieron. Pero hoy para mí el factor número uno es lo que acabo de mencionar. Falta mentalidad positiva y mentalidad ganadora, falta de coraje, falta de garra, falta de actitud. Y eso definitivamente hizo la diferencia. Así que bueno, acá hay un comentario de Amílcar Isol. No, Tena ya no más. Al final la mayoría de los jugadores no creo que estén tan tristes o se les pasará rápido con $18,000 en la bolsa. ¿Quién llora? Es que ese es un tema de plata y lo que sea, y después se especula, y hay un montón de temas de que si reciben plata por acá o por allá, o que si tienen contratos de imagen, o si había un beneficio extra. Incluso se puede hablar de conspiraciones de perjudicar, pero ¿ustedes se imaginan la clasificación mundial, lo que hubieran ganado esos jugadores? No eran $18,000. Cada jugador se iba a llegar a meter a su bolsa más de 4 veces lo que acabas de mencionar, Amílcar. Entonces no es un tema de plata, de motivación. Es un tema de mediocridad. Es un tema de que no ambicionan a más. Es un tema de que el techito está cortito. Y el tema de que si sí o no Tena, créame, viene cualquiera, y si seguimos con la misma mentalidad y seguimos con las mismas actitudes y siguen haciendo lo mismo y siguen permitiendo lo mismo, va a seguir igual o peor. Es así. Y a nivel local no hay un técnico que pueda hacer las cosas diferentes. Entonces, o se encara de esa manera o no. ¿Por qué? Jugadores como Arquímedes, como Olger, como Evans, incluso Aarón Herrera, son diferentes. Y no digo que tengan garra, pero son diferentes en su fútbol, porque están criados desde la formación como atletas, como prácticamente jugadores de competencia, competitivos, con objetivos, responsables, disciplinados. Acá ganan un partido y se marean, ganan un buen sueldo, un buen contrato, se marean. Se hacen famosos, salen en una pancarta, en una televisión o con una empresa o lo que sea y se marean. Les piden un autógrafo, se marean. Los saludan en la calle y se marean. Entiendan, la fama es puro cuento. Hoy sos, mañana no existís. La única forma de trascender y hacer un legado es hacer cosas que marquen la historia.
Y hoy por hoy Guatemala no tiene historia internacional. Tiene anécdotas propias, pero historia internacional no tiene. Y para eso hay que trabajarlas, y hay que trabajarlas desde acá. Bueno, ya me extendí, me enojé, me puse rojo, me exalté, porque me molesta este tipo de situaciones, porque sé el potencial que tiene el futbolista guatemalteco, sé el potencial que tiene el fútbol guatemalteco, sé el potencial que tiene el país como tal en infraestructura, en inversión y en poder hacer gestiones correctas que potencialicen al deportista y al futbolista como tal, pero lamentablemente no lo hacen efectivo. Así que eso vamos a tener para hablar de acá a 4 años más. Y es lamentable que estemos hablando de que una vez más se fracasó. Bueno, ahora sí, gracias.